Vamos aquí. Ustedes me indican si es que ya la pueden ver, por favor. Aún no, apenas se está abriendo, César. ¿Ya se ve, Carmen? No, todavía no. Ok. Ya está lista. Pero ¿sabes qué? Necesitas ponerla en presentación de diapositiva, porque si no, Sí, sí, sí. no la damos completa. Claro. Gracias. Ok. Maestros, todos ustedes sean bienvenidos y por favor les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir la presentación. Muchas gracias. Listo, Carmen. Cuando tú digas. ¿Inicio yo, César? Como guste, si quieres, voy yo para que ya no estemos triangulando, ¿te parece? Bien, yo entro en el tema 2. Perfecto. Buen día a todos. Bienvenidos a este curso sobre el rediseño de materiales didácticos para geografía, cuarto grado. Estamos una vez más, repito, en el taller B, grupo 7. Mi nombre es César Alberto Campos Velasco. También nosotros, la maestra María del Carmen Rendón Camacho, que estará también explicando parte de este diseño de material. Y nos acompaña también la maestra María de Lourdes Hernández Rosales. Ella se encargará de atender distintos cuestionamientos o dudas que tengan la, sobre la presentación. El que ustedes con ella se encargará de darles respuesta. Sin embargo, hay algunas muy técnicas. Si en el momento no se las contesta, aperturaremos al final unos 10, 15 minutos para responder algunas de esos cuestionamientos que surjan a lo largo de la presentación. Entonces, les pediría que si tienen dudas, sea por el chat. La maestra Lourdes se encargará de darles pronta respuesta. Si en el momento no reciben dicha respuesta, esperaremos en un momento hasta el final de la presentación para atender sus dudas. También estará con nosotros Roberto, acompañándonos en el chat. Roberto, a la presentación. Maestros, bienvenidos una vez más. Un encuadre simple. ¿Cuánto dura esto? 120 minutos. Trataremos de simplificarlo para que no sea pesado ni cause con simplemente una presentación concisa sobre los elementos de cómo diseñar los materiales didácticos. ¿Qué se espera que los participantes conozcan? Bueno, empecemos por ejemplo, por decirles que es muy fácil escribir, dado su nivel de expertise o de experiencia, algún poema, algún ensayo, distintos escritos que sean quizá de un consumo o de un alcance local o para una cierta comunidad. Aquí lo que vamos a hacer es un libro de texto, de acuerdo a la modalidad de trabajo que les sea asignada. Necesitamos ceñirnos a ciertos aspectos que a lo largo de esta presentación se les irán mencionando y clarificando para que ustedes tengan los elementos suficientes para la construcción de dicho material. Que lo que van a elaborar, consideren que esto es una parte sustantiva del libro de texto que tiene un alcance nacional. Bienvenidos, maestros, que sean parte y dimensionen lo que se va a realizar. Estamos convencidos que ustedes elaborarán un material genuino, innovador,
para que nuestros niños y nuestras niñas y niños del país tengan los elementos y el material necesario para la construcción de los aprendizajes esperados y se llegue a una formación integral. Bueno, para eso hoy van a conocer la dosificación de contenidos, las modalidades de trabajo, que en su momento, insisto, se les platicará sobre ello. Que también reconozcan que este diseño de materiales deben considerarse como elementos fundamentales, los propósitos de la asignatura, en este caso para geografía, el enfoque pedagógico y las habilidades específicas a desarrollar de geografía. Comprendan la función de los en el diseño de materiales. Con esta presentación general iremos poco a poco metiéndonos en cada uno de estos tres aspectos que se acaban de mencionar. El temario es el diseño de materiales didácticos, como primer tema. El segundo, el objetivo y función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar, que bien como señaló Carmen Rendón, ella se encargará de explicarles este tema 2. El tercero es de su servidor, y una vez más estaré con ustedes en las imágenes, ilustraciones, infografías y otros recursos gráficos. Y hacemos un cierre con las recomendaciones generales, que una vez más Carmen atenderá. Ese es nuestro temario en estos 120 minutos. Bien. Este diseño de materiales didácticos, maestros, siéntanse, o al menos sí es necesario decirles que no es un material únicamente para los niños, para nuestros alumnos. También es para el maestro y a su vez para las familias. Es un material que tiene un alcance barro, como decimos, a nivel nacional, aterrizado, pensando que es una herramienta que pueden utilizar los alumnos, sino que también el maestro tenga las herramientas y elementos necesarios para poder llegar al fin o al propósito de estos aprendizajes esperados en la asignatura de geografía. Para ello es necesario conocer el perfil de egreso. César. Este perfil, dime. Quisiera preguntarle a los maestros si ustedes están viendo el cambio de diapositivas en pantalla. No, incluso ya lo pusimos en el chat. Es que tu presentación se quedó en la primera pantalla, César. No me digas, Carmen. Sí, entonces, si quieres, lo que podemos hacer en afán de que los maestros puedan ir siguiendo la presentación, pedimos apoyo a Roberto para que él pueda presentar el documento y irnos con el apoyo de él, ¿te parece? Ya cambió, como tú quieras, ya cambió la pantalla, si quieres intentamos que tú la puedas seguir manejando. Es que no está el modo de presentación. Ahí se puede ver la duración y los propósitos generales. Sí. Ok, entonces esto fue lo que les decía hace rato sobre la duración y los objetivos generales. Ahora, ustedes me indican si se puede ver ya el temario. No ha cambiado, César. No. Es que está en edición y no en presentación. Así es. Ya le puse en modo presentación, pero a ver, no sé aquí. Voy a dejar de compartir. Roberto, ¿nos estás escuchando? Sí, cierra su presentación y después la vuelve a abrir para presentarla. Pero ya tengan en su Roberto, pantalla. ¿nos puedes apoyar a presentarla tú, por favor? Sí, pero ¿me proporcionas el archivo? ¿O es el que yo tenía? Claro que sí, ahorita. No, el que tú tenías es el que te mandó Samna, y ese está específico para español. Ahorita te mando el de la presentación general, por favor, y para que nos puedas apoyar y podernos irnos un poquito más rápido. César, ¿puedes mandarle el archivo a Roberto, por favor? Sí, nada más. Roberto, ¿me puedes colocar tu correo, por favor?
en el chat, ahí lo Maestros, les puedo... solicitamos una disculpa, estos problemas técnicos suceden y y nada más un poquito de paciencia, por favor. Les dejo mi correo aquí en el Sí, chat. maestra, no hay ningún problema. Gracias. No hay problema, compañero, nos ha pasado a todos. Muchas Adelante. gracias. Muchas gracias. A ver, está muy pesado. Voy a enviártelo por WeTransfer, Roberto. A ver, si quieres hacemos una prueba. ¿Me ayudas otra vez en presentar ahora, por favor? ¿Le das ahí en presentar ahora? ¿No? ¿Me voy a pantalla completa? Sí, toda tu pantalla. Donde dice presentar, toda tu pantalla. Ok. Ahí se puede ver, Roberto. Sí, ya vemos tu pantalla. O Se está minimizando. cargando, dice. Sí, hay que minimizar tu navegador, por favor. Ahí donde dice minimizar, le das. Sí. Ya está aquí la presentación. Espérame, ¿Se puede ver? Sí, ya vemos la presentación. Ahora, donde está el botoncito que dice presentar, la parte inferior derecha, ahí. Ahí está, Roberto. Ya la vemos ahora sí. Ahora voy a hacer el cambio para ver si ustedes pueden ver los cambios de lámina. Listo. Sí, César. Sí. Sí. ¿Sí ya está corriendo? Sí, César. Perfecto. Ok, entonces, bueno, esto ya lo habían mencionado. Este es el temario, que de manera rápida les digo, el tema 1 me corresponde, el tema 2 carne a favor de darles esa orientación sobre la dosificación de aprendizajes esperados, la modalidad de trabajo a desarrollar, todo lo referente a las ilustraciones, infografías o cursos servidor, se encarga de la orientación necesaria y las recomendaciones generales, una vez más, Carmen se encargará de atenderlas. Ahora, aquí estamos ya en este tema 1, el diseño de los materiales didácticos. Les decía que para diseñar, para elaborar la modalidad de trabajo que ustedes van a trabajar, van a elaborar, hay que ceñirnos al perfil de egreso. Este está en el dote. Este perfil egreso o se encuentra, mejor dicho, en todas las asignaturas, en cada una de ellas. Son 11. Debe de estar presente o algo de la obra. No es necesario tener, todo dependerá de la naturaleza del tema que ustedes estén abordando.
Aquí tenemos algunos ejemplos: lenguaje y comunicación. Antes se enseñaba únicamente a y español. Ahora el lenguaje y la comunicación aplican en todas las asignaturas como uno de los perfiles de egreso de la educación básica. Que los chicos tengan justamente esta habilidad, no únicamente para lengua materna, sino para geografía. El pensamiento crítico y solución de problemas. Otro de esos rasgos importantes que se tiene que visualizar en la obra a lo largo de sus 17 modalidades de trabajo. Un pensamiento crítico que irá en función del tema que ustedes estén desarrollando. Colaboración y trabajo en equipo. Que se fomente este trabajo colaborativo, no únicamente en el aula, sino fuera de, con actividades o con algunas indicaciones que ustedes coloquen dentro de esta modalidad de trabajo que vayan a desarrollar. Invitar a los chicos a que desarrollen esta habilidad. Una que también está ahí presente: atención al cuerpo y la salud. Esto es pensarse que es únicamente para ciencias naturales, ¿no? También para geografía y las demás asignaturas. Y esto iría en función justamente al tema que se está abordando. Bueno, cuidado del medio ambiente. Aquí, por ser un tema de 100 partes de la asignatura, quizás a nosotros nos toca abordarlo un poco más en comparación a otras asignaturas, pero es parte de este ejemplo de los 11 rasgos del perfil de egreso que se deben de desarrollar. ¿Qué aprender? Atribuye algo a estos rasgos del perfil de egreso. No únicamente con conocimientos, sino también con las habilidades y valores. ¿Con qué fin? Para lograr una formación integral. Esta formación integral que se compone de estos 3 grandes temas: conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Insisto, esto está en los planes y programas del 2017. ¿Cómo aprender? Como les decía, hay que considerar que no únicamente este material no va dirigido a los alumnos, también a los maestros y a las familias. Hay que analizar el pensamiento de los alumnos. Promover en la construcción de interrogantes. Disculpen, pero se me anda cortando la voz, un poquito malo la garganta, disculpen ustedes. Resolución de problemáticas actuales. En el caso para geografía, pues tenemos el aspecto social y natural para generar esas interrogantes y en las problemas actuales que motiven a la reflexión, a la indagación y elaboración de diversos textos, a la expresión oral, entre otros. Y se potencian y valores. Ahora bien, la contribución de los libros de texto gratuito. Como mencionaba en un principio, la relevancia de este material es importante. Consideremos que desafortunadamente muchas veces es el único libro que hay en las casas, por razones multifactoriales. Que ese libro tenga los elementos necesarios para la consulta del niño, de la familia, y ayuden al maestro en su quehacer profesional, incluyendo actividades didácticas con cualidades, que en un momento se les mencionará como qué tipo de actividades didácticas pueden ustedes de material. Y todo esto, los saques esperados y el perfil de egreso. Que este material, mejor dicho, no es un recipiente de conocimientos,
no es vertir el conocimiento en sí. Sí es una parte sustantiva de ello, pero también hay que considerar el tipo de actividades que hay que generar las tablas, los mapas, o de generar ahí necesarios para las actividades y el desarrollo de los contenidos sean mucho más amables y pertinentes para los niños. Aquí tenemos de las 4 asignaturas que se van a trabajar en este desarrollo de rediseño de los materiales. Como bien mencionaba, es simplemente una manera de que ustedes visualicen todos los componentes, enfoques didácticos, modalidades de trabajo, en este caso de lengua materna, pero nos vamos a centrar específicamente en geografía. Este es el ejemplo de ciencia. Todos tienen este tipo de grandes temas, propósitos para la educación primaria, el enfoque pedagógico, modalidades de trabajo, habilidades específicas y transversales. Y pueden ustedes observar perfectamente este tipo de temas que tiene cada una de las asignaturas. Aquí aparece historia. También llevando esa línea de desarrollo de las presentaciones, de lo que hay que trabajar en cada una de ellas. Pero centrémonos, como les decía, en geografía. Para ustedes, 4º grado. Geografía de México. Qué relevante, es el primer acercamiento de los niños a la geografía formal. Aunque en sus primeros 3 ciclos lectivos de su educación básica, la ven de una manera informal sin llamarle geografía. Pero este ya es el enfrentamiento directo con la asignatura, sin un antecedente formal, es prácticamente con pequeños destellos. Todo eso hay que recuperarlo para 4º grado, y sobre todo sobre la geografía de México. La relevancia que hay que considerar para tener el cuidado en cómo se les plantea, en cómo se les dice y qué actividades hay que colocar para que la geografía no sea únicamente un compendio de datos, sino que vayan mucho más allá de la geografía memorística, monográfica. No, digo, como cultura general es buena, pero no aporta mucho. Hay que trabajar como una ciencia social, como la ciencia social que es, la comprensión del entorno, en sus distintas escalas, la escala local, la estatal, la nacional y obviamente la mundial. Para 4º grado nos quedaremos hasta la nacional. Las demás escalas se abordan en 5º y 6º grado. ¿Qué contenidos hay que revisar o considerar para el diseño de este material? Bueno, hay que conocer los propósitos generales, el enfoque pedagógico, las modalidades de trabajo que tiene la asignatura, las habilidades específicas a desarrollar, los transversales. En su caso no aplica el cuaderno de aprendizaje. Pero bueno, ahorita ustedes podrán verlo, nada más es para 6º grado. Y de esta manera podremos centrarnos en geografía de 4º grado. Tenemos los propósitos generales. Dice, desarrollar habilidades para el manejo de información geográfica. Bueno, o las distintas fuentes de información son variadas y muy ricas. No únicamente mapas, infografías, tablas, gráficas, imágenes, que contribuyan al desarrollo del manejo de información geográfica en textos, periodísticas, revistas, libros. César, tu audio está mal. César. ¿Se corta? Se corta mucho y está provocando que
que tu discurso suene incoherente. Entonces, quizás si apagas tu cámara puede ayudar un poco. La tengo apagada, Carmen. Bueno, continuemos y a ver si, si se puede resolver este problema en la marcha. Si quieres continuar. Ok, a ver, entonces les decía, los propósitos generales de la asignatura. Dice desarrollar habilidades para el manejo de información geográfica. Deben ser distintas fuentes y recursos que permitan ampliar el conocimiento del mundo en escalas, incidir en casi situaciones relacionadas en el espacio en el que viven. Información geográfica se refiere no únicamente a mapas, revistas, gráficas, infografías, tablas, todo aquello que nos dé información sobre el espacio geográfico. Otro propósito, adquirir conciencia de las relaciones e interacciones entre los componentes del espacio geográfico. Hay que considerar que el espacio geográfico tiene 5 elementos: lo natural, lo social, lo cultural, lo económico y el político. ¿Cómo se relacionan e interaccionan estos cinco componentes que den una configuración a ese territorio? Otro es participar de manera informada, reflexiva y crítica del espacio en donde habitan, como ciudadanos comprometidos con un modo de vida sustentable y conscientes del efecto que tienen sus acciones en el bienestar común. ¿En qué campo de formación se encuentra la geografía? En exploración y componente social. ¿Cuáles son los propósitos para la educación primaria? Muy similares a los generales, pero más puntuales. En este caso, obtener, interpretar información geográfica. Como les mencionaba anteriormente. Mapas, gráficas, tablas, infografías, imágenes, notas periodísticas, la natural y cultural del espacio geográfico. De tal manera que puedan conducirse con respeto ante las diferentes formas de vida y cultura. Explicar relaciones entre las actividades humanas y la naturaleza. De México y en diferentes regiones del mundo. Para desenvolverse con un sentido de responsabilidad, respeto al cuidado de los recursos naturales. Finalmente, comprender la importancia de actuar de manera informada y responsable. Del espacio en el que se desenvuelven ante retos presentes y futuros que sean en el contexto local, nacional o mundial. El enfoque pedagógico. Aquí se debe tener una participación activa. Se pretende que estos materiales impliquen esta participación activa de los alumnos en la construcción de sus conocimientos acerca del lugar en donde viven, con base en sus nociones previas. Para ello hay que considerar el contexto de los alumnos. Esto es fundamental en el significado que otorgan a lo que aprenden los chicos en geografía. Su contexto constituye el punto de partida hacia la comprensión de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, que con el tiempo dan lugar a la diversidad y a los cambios en ese territorio. Otro de los enfoques es trabajar con situaciones reales o problemas, como cuáles: migración, desigualdad, medio ambiente, deterioro ambiental, sustentabilidad, y obviamente trabajándolo en las escalas inmediatas, la local, la estatal o la nacional de cuarto. Promover un pensamiento crítico.
Es decir, trabajar o que los chicos desarrollen este pensamiento ante situaciones reales, que no únicamente conozcan, que sean ese vertidero de conocimientos, que se promueva este pensamiento de diversas situaciones en lo social, en lo económico, en lo cultural o en lo político sobre o gráfico. Es ahí donde mencionaba que no es desarrollar un material con muchos datos, es invitar a los jóvenes que analicen la situación actual de acuerdo a los distintos componentes que se desarrollan e interaccionan en el territorio. Participar de manera colaborativa. Esto, como les mencionaba, en situaciones dentro y fuera del aula. Visión global del espacio gráfico. Otro de los enfoques importantes. ¿Por qué importantes? Porque hay que plantearse preguntas dentro del desarrollo del material, que se mencionen dónde está el proceso o fenómeno que se va a analizar, cómo es, por qué está ahí, y qué efecto tiene sobre la sociedad. Bueno, esos 4 cuestionamientos permitirán dar una visión global del espacio geográfico. Para finalmente, el último de los enfoques, generar una evaluación que permita la retroalimentación, que dé la oportunidad de mejora. Esta evaluación debe ser de forma permanente y sistemática, todo en función de los aprendizajes esperados. Modalidades de trabajo. Ahora sí entremos en materia de lo que ustedes van a conocer más adelante y que van a trabajar. Tenemos 2 en geografía. La secuencia didáctica. La secuencia didáctica se construye en 3 momentos. Dice inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué es el inicio? ¿O cómo construir ese apartado? Es el momento para contextualizar el tema de estudio, con una detonante, una imagen, un mapa, un pequeño texto, que movilice los saberes de los alumnos. Después de ello, que se dio este inicio, que debe de abarcar una página de la primerita de nuestro material, para dar pauta al desarrollo, prácticamente al trabajo del contenido. Pero este desarrollo debe de contener distintos elementos que ayuden a este desarrollo, a este trabajo del contenido. Todo esto por medio de actividades que encaminen al logro del aprendizaje esperado, con una evaluación formativa. Esta evaluación formativa buscará reconocer los conocimientos de los alumnos, hacer ajustes necesarios a las tareas, que ayudará al maestro para hacer un alto en el camino, en uno o en varios momentos, y que se valore lo hecho al término de una secuencia. Tenemos o se debe de colocar esta evaluación formativa a lo largo de todo el material. De esta manera se podrá valorar lo hecho a lo largo de, de cada una de las secuencias didácticas. Todas nuestras secuencias didácticas tienen secciones de apoyo. Secciones de apoyo, 4, como por ejemplo visita la biblioteca. Este recurso
nos dan sugerencias para ir a la biblioteca escolar, para complementar el trabajo realizado a lo largo de la secuencia. Otros lugares. En otros lugares, la función es propiciar el desarrollo de la noción de espacialidad por medio de promover la comparación entre diferentes lugares. Consulto mi atlas. El objetivo de esta sección es que los alumnos revisen los mapas temáticos y los de las entidades federativas que integran el Atlas de México, como complemento o consulta del contenido que se esté abordando. Finalmente, el glosario. Este tiene la función de presentar definiciones de los términos que corresponden a la asignatura, que favorecen a la comprensión del tema. Los retos locales. Esta es otra de las modalidades, y de hecho única. Nuestro material se compone de 17 modalidades de trabajo. 16 de ellas son secuencias didácticas. Solamente una corresponde al proyecto o llamado reto local. En él se tiene una estructura para su diseño. La planeación. ¿Qué es la planeación? En esta etapa se realiza la elección del tema a desarrollar, de acuerdo al planteamiento de preguntas y a la definición de los propósitos. Es conveniente que la planificación del proyecto sea sencilla, considerando que es el primer acercamiento de los chicos a este tipo de modalidad de trabajo. Por lo tanto, debe de ser sencilla. Otro de los apartados de este proyecto es el desarrollo. En este momento, o en ese momento del desarrollo o de este proyecto, los estudiantes realizan actividades diversas según el proyecto a desarrollar, que resulten de interés para los alumnos y que les permita movilizar los aprendizajes logrados durante el curso. Este proyecto viene al final de las secuencias didácticas, es decir, hasta el último bloque. En el último bloque, y es prácticamente la última secuencia, por llamarlo así, es la última modalidad de trabajo. Si quedamos que son 17 modalidades de trabajo, 16 son secuencias didácticas, y al final, el número del proyecto. Y en este desarrollo es justamente buscar que los alumnos movilicen los aprendizajes logrados durante todo este curso de geografía. Con diversos temas, pueden ser contaminación, la prevención de desastres, falta de servicios, inseguridad, la discriminación, la pobreza, entre otros. Ya que se tiene trabajado el desarrollo, viene la comunicación. La comunicación de este proyecto puede ser variada. Puede involucrar diversos medios de expresión para compartir los aprendizajes. Puede ser mediante un foro, un periódico mural, un folleto, videos, audios, exposiciones, ya sean para la comunidad escolar o incluso para la comunidad, para la misma localidad. Eso ya dependerá del tipo de proyecto que se elija. Esta modalidad de trabajo, a quien le toque realizarla, hay que colocarle un ejemplo respetando esta estructura que oriente tanto al alumno y al maestro cómo elaborar ese proyecto. La ventaja es que ustedes posteriormente a estos cursos recibirán un material que les da la pauta y la guía de cómo hacerlo. Van a tener ustedes en unos días estos ejemplos que les permita diseñar tanto secuencia didáctica y proyecto en función a un modelo
que no es prácticamente copiarlo tal cual, simplemente es una orientación. Pueden modificar lo que ustedes deseen de acuerdo a la naturaleza del tema que estén abordando, pero sí respetando la estructura. En el caso de la secuencia, el inicio, desarrollo y cierre, teniendo diversas actividades que fomenten la evaluación formativa. Las secciones de apoyo flotantes pueden hacer uso de las 4 o de la que ustedes requieran. De sugerencia, las 4. Esas secciones de apoyo son muy chiquitas, manejan de 1200 a 1500 caracteres. Es simplemente un complemento al contenido que ustedes estén desarrollando. ¿Dónde colocar una sección de apoyo? En el desarrollo, es prácticamente donde se invita a que se coloquen, pero puede, ¿por qué no colocarse en el inicio y cierre si estamos manejando en el inicio la contextualización del tema, y posiblemente ahí tenga un término que sea no conocido por los niños, entonces ahí colocamos un glosario. O en el cierre, un visita a la biblioteca. En este cierre de la secuencia didáctica, como mencionaba anteriormente en sus 3 momentos, la función de esta última página de su secuencia es comprobar la resolución de la situación didáctica inicial, la que ustedes plantean tanto en el desarrollo como en el inicio. Aplicar los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas. Pueden ser bajo distintas modalidades, pueden hacer que comparen mapas, que interpreten gráficas, que extraigan información puntual de un mapa o de una gráfica o una tabla, incluso hasta elaborar mapas. Se puede, digo, de una manera sencilla. Graficar o resolver cuestionarios. Esto ya dependerá de lo que ustedes consideren pertinente para el tema que les tocó desarrollar en esta secuencia didáctica. Lo mismo replica para el proyecto. Tienen ustedes esta guía que les orientará la planeación, el desarrollo, la comunicación y finalmente la evaluación. ¿Qué se busca con evaluación? ¿O cómo plantearlo en el proyecto? Pues es simplemente contar con las evidencias evaluables. Como decía anteriormente en la comunicación, por medio del video, de la foto, con álbumes incluso, o una bitácora. Y también considerar que esa evaluación lleve tanto autoevaluación y coevaluación. Insisto, hay un ejemplo de ello para que ustedes puedan guiarse. Para quien le toque desarrollar el único proyecto que viene hasta el final de este material. Aquí tenemos parte de los recursos iconográficos que tiene Asignatura. Los mapas. Esto se va a abordar más adelante, pero lo único que les puedo decir de una manera sencilla para que no cause preocupación. Ustedes no van a ser quien defina el mapa final o la imagen, la gráfica o la tabla. Ustedes simplemente van a sugerir, hay que hacerlo de una manera puntual, ya se les indicará de qué manera hay que hacerlo, para que el grupo que se encargue de diseñar, de ilustrar su modalidad de trabajo, pues tenga los elementos para que quede perfectamente representado lo que ustedes están planteando en su secuencia didáctica o por. Lo que sí es que el mapa debe contener los 7 elementos básicos, como cuál es el título, la simbología, la orientación, sea la rosa de los vientos, la fuente, las coordenadas geográficas, la proyección y la escala. Importante que el mapa que ustedes sugieran tenga una fuente seria de quién lo elabora y con qué datos
se elaboró ese mapa. Para que el ilustrador o quien se encargue de la edición de este material pueda referir o pueda buscar en la fuente original y se coloque el mapa que ustedes sugieren que se coloque. La pertinencia de la información en los mapas. Primero, que sea asequible al grado escolar y que esté pues libre de algunos factores sociales como discriminación o que no sean temas enconosos que pueda causar ahí cierta controversia. Lo mismo replica en las imágenes gráficas o tablas, que es otro de los gráficos que debe de llevar este material de geografía. Aunque ustedes no son los responsables de la calidad de la resolución, al menos sugerir algo, una imagen o colocar la liga de esta imagen que oriente a quien se encargue de vestir su secuencia didáctica. Lo mismo la pertinencia, lo que mencionaba con los mapas, asequible al grado escolar para los niños, en este caso de 9, 10 años, tanto en lenguaje del desarrollo de la secuencia, como en la colocación de mapas e imágenes. Resolución, eso no se preocupen, eso ya está le corresponde a otra área. Simplemente aquí lo coloqué porque debe de tener una buena resolución esa imagen que se coloque, ese gráfico, esa tabla o ese mismo mapa. Y revisar la fuente de información. En este caso, para geografía de cuarto, el INEGI es una muy buena fuente de información o una institución que pueda proporcionar los insumos necesarios para todo este tipo de información o de elemento iconográfico que ustedes deseen colocar a lo largo de su secuencia didáctica. ¿Qué habilidades específicas hay que desarrollar en todo este material? Primero, que se observen fenómenos y procesos que ocurren en el espacio geográfico. Fomentar al niño que vaya más allá del libro de texto, que los observe en su contexto inmediato. De esta manera será significativo lo que ellos estén trabajando. Análisis de los procesos que forman y transforman el espacio geográfico, así como las relaciones entre sus componentes. Es decir, ¿qué procesos transforman y forman el lugar donde vivo? O el país en el que estoy. Así como las relaciones entre sus componentes, quedamos que son 5. Los 5 están totalmente relacionados, interactúan entre sí. Lo natural condiciona lo económico va ligado a lo político, y finalmente lo social y cultural dan ese sello distintivo a esa actividad económica o a esa forma de organización política, de tal manera que eso es una de las habilidades que se deben de fomentar en el trabajo de este material. Un tercero es analizar desde la perspectiva espacial temas relevantes de las sociedades actuales. Lo mencionaba hace un instante, hace 2 láminas anteriores, cuando vimos el enfoque pedagógico. Temas actuales. Esto será significativo y relevante para el niño. Y en México tenemos muchos que se pueden abordar en geografía de acuerdo al aprendizaje esperado en el plan y programa del 2017. Representación, interpretación de información de diversas fuentes. No únicamente que interpreten, que representen, que elaboren gráficas, que hagan mapas, que construyan tablas. Esto dará una habilidad a este niño de 4º grado para que en su
gradualidad en quinto y sexto del avance de sus aprendizajes esperados, tengan las herramientas necesarias para un buen manejo de la asignatura y sobre todo de las informaciones o de las fuentes de información. Otro que es básico en geografía, la lectura, representación e interpretación de mapas. Fomentar que el niño lea e interprete mapas, así como se lee un libro y de ahí se interpreta la información que contiene, lo mismo pasa con los mapas. Fomentar una lectura precisa del mapa para dar una correcta interpretación de la información que nos proporciona. Otra habilidad es reconocer las características del espacio geográfico en diversas escalas. Características como el cambio, relaciones, la dinámica de esos territorios, la localización, simplemente uno de los elementos básicos de la geografía, que va muy apegado a la siguiente habilidad, orientación y localización en mapas de diferentes escalas. Que sepan orientar un mapa, localizar con exactitud, que tengan esta habilidad muy desarrollada, bien trabajada, y sean unos buenos lectores de mapas, y localicen con facilidad cualquier cosa que ellos quieran, cualquier elemento natural, proceso o fenómeno que ocurre en el espacio geográfico, en sus diferentes escalas, desde la local hasta la mundial. Finalmente, generar conciencia de sus roles y responsabilidades por medio de temas actuales, es decir, en donde se ejerce activamente la participación social. Como les decía anteriormente, no generar un material monográfico, que sea un compendio de datos, que ayuden al niño a interpretar la realidad en donde viven, en este caso, México. De la geografía es una asignatura muy bonita que ayuda a comprender la realidad inmediata en sus 5 ámbitos: lo natural, lo político, lo económico, lo cultural y lo social. Y que sean ellos parte activa de los problemas o temas actuales que se presentan en su realidad inmediata. Finalmente, los transversales. Aquí, a lo largo del curso, se desarrollan las habilidades o ciertas habilidades como mencionamos anteriormente. ¿Qué se busca con la transversalidad? Son conocimientos y habilidades que contribuyen para que la conexión o vinculación con otras asignaturas. Hay que propiciar esta vinculación, no únicamente en mención, sino en el trabajo del desarrollo de la secuencia didáctica o del proyecto a elaborar. Tenemos 3 tipos de transversales. Uno de habilidades que se desarrollan a lo largo del ciclo, no únicamente en el grado. Puede ser sí del grado, pero también de todo el ciclo. Aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes van a visualizar en su dosificación cuando se les proporcione. No es que ustedes tengan que buscarla, ya viene señalada dónde está esta transversalidad. Y es justamente trabajarla. Que esté marcada, señalada, trabajada en el desarrollo de su secuencia. Ahí tenemos el ejemplo de quinto grado. Dice, uno de los aprendizajes, compara la calidad de vida de la población en diferentes países de América. ¿Dónde está la transversalidad? En habilidad del cuidado de sí mismo y de los demás. Consideremos o tomemos, hay que considerar que la calidad de vida, uno de sus elementos es justamente ese, la salud.
Y ahí tenemos un ejemplo de transversalidad. Otra de las 3 transversalidades es con otras asignaturas. Esto puede ser a lo horizontal, que significa con las asignaturas del mismo grado, o en lo vertical, que es a lo largo de las asignaturas de los demás ciclos. En el caso de cuartos, para abajo de tercero hasta primero, o de quinto y sexto. Aquí tenemos una vez más un ejemplo de esta transversalidad con otras asignaturas. Aquí se da con ciencias naturales. No lo leo porque lo tienen ya prácticamente ahí en la lámina y sería repetir o replicar una información que ya ustedes pueden visualizar. Y la última, la transversalidad con preceptos constitucionales o la ciudadanía mundial. La ciudadanía mundial se entiende por la interculturalidad, la igualdad de género, el cambio climático, la ciudadanía digital y los derechos humanos. Insisto, esta transversalidad ya la tienen marcada ustedes en su dosificación. Ya será más fácil para ustedes abordar o desarrollar ese contenido en donde se les indique dónde existe esta transversalidad. Aquí tenemos un ejemplo de sexto grado, en el aprendizaje esperado 6. Dice, explica la importancia de la disponibilidad natural del agua. ¿Dónde está la transversalidad sobre el cambio climático? En esta ciudadanía mundial. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. De esta manera, ustedes, en la construcción de su modalidad de trabajo, tendrán que abordar y desarrollar ese tipo de transversalidades. Bueno, aquí les decía yo que el cuaderno de aprendizaje no es para cuarto grado. Simplemente lo único que puedo aquí señalar es que es un material complementario al libro de texto. No quiero yo confundirlos y darles información que no van a trabajar. De tal manera que nada más ahí les presento parte de este material que tendrán que desarrollar los maestros que estén en sexto grado como complemento del libro de texto. Finalmente, para reflexionar, ¿cómo utilizar los componentes de este programa de estudio para diseñar los materiales didácticos? De esta forma es como ustedes pueden ver cómo utilizar dichos componentes. Bueno, al menos esta primera parte sobre la asignatura, espero haya sido claro y que el internet que se estuvo ahí interrumpiendo, que no se me entendía, no haya causado confusión. No sé si mejoró, Carmen. Sí, César, bastante a lo largo de la ponencia, pero reiteramos la posibilidad de los maestros que si tienen alguna duda o comentario pueden hacerlo en el chat o hacia el final de la presentación tendremos un espacio específico para hacer estas consideraciones. Perfecto. Entonces, te dejo, Carmen. Gracias. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Maestros, entraríamos de lleno a abordar el tema 2, que son los objetivos y otros elementos que se consideran en la modalidad de trabajo. Sí quiero comentarles esto porque he visto precisamente sus comentarios en el chat. Y quiero aclararles, maestros, que esta presentación que se está haciendo es una presentación de la forma de trabajo que se venía haciendo a lo largo de los años anteriores para el diseño de los libros de texto. No quiere decir que ustedes tengan que seguir necesariamente este proceso y que a pie juntillas respeten cada uno de los aspectos que les estamos dando. Es solamente para que ustedes tengan
ese panorama general del trabajo al que se van a enfrentar. Si bien es cierto, la gran mayoría de ustedes son docentes y han tenido la posibilidad de manejar los libros de texto, los conocen a detalle y saben cómo están conformados, su estructura y demás, y los han utilizado al trabajar con sus alumnos en clase. Ahora están del otro lado, ahora están en el área en donde se estructura y se produce ese material que ustedes posteriormente utilizan. Creemos conveniente darles todos estos elementos que a ustedes les permitan transitar por un camino más fácil este trabajo que ustedes deberán de entregar posteriormente. No es nada fácil y a veces resulta un poco complicado con tantas cuestiones técnicas, pero que sobre la marcha ustedes se van a dar cuenta cómo esto les va a aportar mucho para desarrollar de mejor manera su propuesta. Y entonces entremos de lleno a la descripción de algunos de los aspectos que se han mencionado en la presentación anterior. Como les dijo mi compañero César, una vez iniciado el trabajo para el desarrollo de cada una de las modalidades que ustedes tendrán a su cargo, se les entregarán diferentes materiales que ustedes podrán consultar. En esos materiales se establece la modalidad de trabajo que les va a ser asignada para el desarrollo de su trabajo. ¿Qué es una modalidad de trabajo? Son las unidades didácticas fundamentales de los libros de texto. Contienen, es decir, ustedes podrán hacer uso de textos, imágenes y actividades que conlleven a la realización de los aprendizajes esperados. La modalidad de trabajo varía según la asignatura. ¿Por qué? Porque dependiendo la temática y la naturaleza propia de cada asignatura, es que se van definiendo las modalidades de trabajo para cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en lengua materna español, únicamente se utilizan las modalidades de secuencia didáctica y actividades recurrentes. En ciencia tenemos secuencias didácticas y proyectos. En historia, panorama general, panorama del periodo, secuencias didácticas, unidades de construcción de aprendizaje, que son las UCAS, y una sección llamada pasado presente. Y en geografía, que es el caso que nos ocupa hoy, se ocupan secuencias didácticas y proyectos. Siguiente, por favor. La secuencia didáctica está conformada por el texto, como ya les había dicho, y las actividades de aprendizaje. Su utilidad radica en que aplica diversas estrategias didácticas para el estudio de los temas y contenidos señalados en la dosificación. Esta dosificación les será entregada en un portafolio posteriormente. Está integrada de 3 momentos básicamente que seguramente a ustedes les resultan muy familiares. El inicio, que es la actividad detonadora para identificar y movilizar los conocimientos previos de los estudiantes, contextualizar el tema a abordar y problematizarlo o problematizar los contenidos a tratar. Estas son 3 de las formas de introducir al tema. Puede haber otras, ustedes pueden proponer algunas más. Está en ustedes tomar la decisión. El desarrollo, que es propiamente la parte gruesa de la secuencia didáctica, es aquella parte que tiene el texto narrativo central y las actividades didácticas que contribuirán al logro de los aprendizajes esperados. Y un cierre, que su función principal es donde se realiza una recapitulación de los aspectos relevantes del tema tratado a lo largo de la secuencia y puede ser por medio de una actividad integradora. Recordemos que cada una de las secuencias didácticas puede tener secciones flotantes que van a ser un apoyo dentro de todo el proceso para afinar algún tema, para hacer especificaciones concretas en información, para apoyar mayores datos que puedan ayudar a los alumnos a comprender el tema, en fin, esas son las secciones flotantes. Siguiente, por favor. César, ¿me cambias la lámina, por favor? Gracias. Lo que les comentaba, se les va a entregar la dosificación de aprendizajes. La dosificación es un formato en donde se integra gran variedad de información que a ustedes les permita tener el contexto general y el panorama global del trabajo que van a desarrollar. Es un documento que contiene los elementos fundamentales como son el eje, el ámbito, el tema, los aprendizajes esperados, los contenidos específicos y otro tipo de información que ustedes irán ocupando a lo largo del desarrollo de su modalidad de trabajo.
Sirve para tomar en cuenta todos los elementos al momento de desarrollar el trabajo que ustedes van a hacer. Es decir, se considera todos los temas involucrados, su relación con los aprendizajes esperados, los contenidos específicos abordados en la modalidad, los contenidos transversales y el tiempo lectivo disponible de trabajo. Esto del tiempo lectivo de trabajo debe ser tomado en cuenta de una manera muy específica. ¿Por qué? Porque recordemos que cada una de las asignaturas tiene asignado un tiempo específico en el plan de estudios. Es decir, hay asignaturas que tienen un tiempo lectivo más amplio, como son matemáticas, español y ciencias, dado que tienen un tiempo específico todos los días de la semana. Y en el caso de geografía se limita a algunas solamente, al igual que en historia y en formación cívica y ética. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros les recomendamos tener en cuenta el tiempo lectivo? Que al momento de desarrollar su modalidad de trabajo consideren el tiempo real y concreto con el que contarán para el trabajo en el aula. Es decir, que no propongan situaciones tan amplias que no puedan ser abordadas en los 50 minutos que tengan listos para trabajar en el aula, o tan cortas que les sobre el tiempo y entonces ya se desvirtúa el propósito de esta actividad. Es muy importante que ustedes consideren el tiempo lectivo para esta asignatura. Siguiente, por favor. Hemos diseñado un instrumento que pueda servirles a ustedes de apoyo. Una vez que ustedes han iniciado el trabajo del desarrollo de la modalidad, que ya estuvieron poniendo la información, agregándole los elementos que ustedes consideren necesarios para el trabajo en clase, en fin, todo este tipo de situaciones, ustedes tendrán esta autoevaluación, que no es una autoevaluación de su trabajo ni de su desempeño. Se trata de un checklist que les va a ayudar a verificar que la propuesta que ustedes vayan a entregar considere todos los elementos didáctico-pedagógicos que debe de tener su propuesta. Esto es un listado de cuestiones que deberán de ir verificando, que estén contenidas en su propuesta y que sin más pueden ir contestando si lo tiene o no lo tiene, y al final ustedes verificar si ya su propuesta está lista para entregar o si necesitan un tiempo específico para retomar el trabajo y hacer los ajustes necesarios. Esta autoevaluación tendrá que ser entregada junto con su propuesta de modalidad de trabajo. Siguiente, por favor. César, ¿me cambias la lámina, por favor? Gracias. Ya está, Carmen. Gracias. Texto plano. ¿A qué nos referimos con esta opción? Ustedes deberán entregar su modalidad de trabajo en lo que nosotros denominamos texto plano, que es el original de autor, en formato Word, y deberá de cumplir los siguientes requisitos, ¿sí? Ajustarse a la extensión de caracteres con espacios señalados en la dosificación de aprendizajes esperados. Esto tiene que ver, como yo les decía, son cuestiones editoriales que de alguna manera desde ahorita queremos ir verificando que se cumplan. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros es muy fácil ponernos a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir sin darnos cuenta de que se está volviendo una situación bastante amplia que al final de cuentas no va a caber toda en el libro. Y entonces va a ser responsabilidad del editor ajustarla. ¿Qué es lo que hace el editor? Recortarla en donde él crea que puede ser. Y sin embargo, para él no resulta de mayor importancia el cortar en cualquier espacio. ¿Qué es lo que pasa? Que después nuestra propuesta queda incomprensible, queda truncada y no se logra lo que nosotros esperamos. Por eso, desde este inicio, si ustedes respetan esta especificación de número de caracteres en su propuesta, ayudará mucho a que se respete tal cual como ustedes la entregan. Desarrollar los contenidos específicos y los aprendizajes esperados de la modalidad de trabajo correspondiente. Esto seguramente lo van a ustedes identificar una vez que apliquen la autoevaluación de la que les hablé hace un momentito. Tiene que ser un texto original, las citas deben de señalarse entre comillas y con su fuente respectiva.
proponer actividades que detonen habilidades cognitivas en los estudiantes, y sugerir imágenes con valor didáctico en el desarrollo de los contenidos. No se vale incluir imágenes decorativas. Si ustedes piensan que poner una imagen solamente para abarcar espacio, para que puedan completar el número de páginas y demás, no lo hagan. Esa situación es responsabilidad directamente de los diseñadores. Siguiente, por favor. Listo. Aquí hay un ejemplo de texto plano. Como ustedes verán, aquí nosotros tenemos un formato en letras negras y azules. Lo negro es lo que corresponde a lo que ustedes nos deberían de entregar. Estos formatos forman parte del material que les será entregado en el portafolio una vez que entremos al Google Classroom. En la parte en azul son indicaciones del área editorial, que si ustedes no ponen y no rellenan, no hay ningún problema. La cosa es que ustedes nos puedan entregar todo el contenido que está marcado en esta ocasión como texto en negro. Este ejemplo ustedes lo pueden retomar de sus portafolios. Siguiente, por favor. Listo. Quiero hacer una mención que nos han preguntado en otros grupos sobre si nosotros les entregaremos especificaciones de estilo para la entrega de texto plano. En una de las carpetas que se les hará entrega viene un manual de estilo diseñado específicamente para el trabajo con materiales educativos que tiene la Secretaría de Educación Pública. Ahí ustedes van a encontrar de qué manera tienen que entregar su texto plano, qué tipo y número de letra, en fin, todas estas situaciones. Y además hay muchas aclaraciones de orden gramatical que les serán de utilidad. Eso lo podrán consultar una vez que tengan su portafolio de trabajo. ¿Qué es el rendimiento tipográfico de una página? Esto tiene mucha relación con la cuestión del número de caracteres que se les pide anteriormente. Esta es un prediseño de una página con el libro y para que ustedes se den cuenta de qué manera pueden irse acoplando a estos requerimientos. Si ustedes se dan cuenta, tiene un número específico de caracteres requeridos para lo que sería el inicio de la actividad. Se prefiere que sean entre 8 y 1000 caracteres con espacios por página, ¿sí? Que el desarrollo tenga entre 1300 y 1500 y que el cierre, ¿me das la otra página, César, por favor? Listo. Y que el cierre tenga una extensión de 800 a 1500 caracteres con espacios. ¿Esto qué quiere decir? Que con esto se logra un equilibrio en el diseño de la modalidad de trabajo, pero tampoco quiere decir que sí o sí tienen que cumplir con ese número de caracteres para cada una de las partes. Es decir, si ustedes quieren que su inicio de actividad sea un poco más extensa porque el trabajo en el aula sí lo requiere, pueden hacerlo, pero lo que extiendan en el inicio tendrán que reducirlo en el desarrollo o en el cierre. Entonces, serán ustedes quienes vayan dando esa cadencia y ese ritmo a lo largo de la modalidad de trabajo con el uso y la aplicación de los números de caracteres por cada una de los apartados de la modalidad de trabajo. La idea es que no se pasen de este total de caracteres que se marca en la dosificación para que su secuencia didáctica entre de manera casi natural en esta número de páginas que les ha sido asignado. Tampoco quiere decir que si ustedes no cumplen con este número, se tenga que recortar a machetazo su propuesta. No, eso quiere decir que el área editorial tendrá que hacer los ajustes necesarios, poner imágenes más pequeñas, en fin, una serie de situaciones que no nos convendría porque entonces si la imagen resulta un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades y le designamos un espacio más pequeño, pues no va a tener la visibilidad necesaria para que los alumnos puedan considerarla y retomarla en el trabajo. Entonces, si tratamos de respetar estos asuntos, eso nos facilitará en la parte de diseño
la muestra del trabajo en el libro ya editado. Siguiente, por favor. Listo. Este es un panorama general de cómo estamos nosotros visualizando que ustedes se organice el trabajo para lo que ustedes van a entregar. ¿Qué es lo que con qué deberemos iniciar? Con considerar la modalidad de trabajo asignada, ¿sí? Y que se tendrá que desarrollar entre el 29 de marzo y el 4 de abril. Este tiempo es relativamente corto, desde nuestro punto de vista que tenemos ya mayor experiencia en el desarrollo de este tipo de materiales, pero que sin embargo ustedes tendrán que ir dosificando los tiempos para terminar en tiempo y forma. Después deberán de conocer la modalidad de trabajo a desarrollar, así como el grado escolar al que corresponde, que en este caso es geografía, no hay ningún problema. Y en este momento es cuando ustedes conocerán qué modalidad de trabajo les ha sido asignada para que comiencen su trabajo, el desarrollo de su propuesta. Deberán identificar, analizar y profundizar a profundidad el eje, el ámbito, el tema, el aprendizaje, es decir, todos los elementos que están contenidos en la dosificación, ustedes deberán de conocerlos y, de ser posible, buscar ampliar la información para que ustedes tengan el mayor número de elementos que les permita desarrollar su propuesta con mayor facilidad. Tendrán también en su portafolio documentos que les pueden servir para esto, como son los documentos normativos, que es la Ley General de Educación, el artículo 3º constitucional, y algo muy importante, la Ley General de Derechos de Autor. También hemos puesto en su portafolio el plan y los programas de estudio completito para que ustedes lo tengan a la mano y puedan consultarlo, que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen. Y también se les pondrá a disposición el documento con algunas recomendaciones didácticas. El siguiente paso sería considerar el promedio. No, César. Gracias. Considerar el promedio estimado de caracteres con espacios, así como el número de páginas establecidas para la modalidad del trabajo. Esto ya lo hemos comentado y solamente es como reiterar una recomendación que para nosotros es de suma importancia. Planificar el desarrollo de la modalidad de trabajo a diseñar. Aquí es donde ustedes ya tienen que abocarse al trabajo que van a entregar, y es muy importante que consideren los tiempos. ¿Para qué? Para que no nos gane y entonces tengamos que apresurar y entregar por entregar. El siguiente paso sería diseñar la modalidad de trabajo, es decir, ponernos a trabajar, ponernos a vertir toda esa creatividad que nosotros tenemos y reflejar en ella todas las propuestas que ustedes quieren hacer para el rediseño de los libros de texto. El siguiente paso, una vez que ustedes ya concluyeron el trabajo, el desarrollo, ya tienen su inicio, su desarrollo y su conclusión, ya le pusieron todas las imágenes, ya hicieron las consideraciones pertinentes para las flotantes, en fin, todo este tipo de cosas, entonces sí retomamos el documento de autoevaluación y checamos que nuestra propuesta aborde o considere todos los aspectos técnico-pedagógicos que se espera contenga su propuesta. Una vez hecha la revisión, revisemos nuestro texto nuevamente. ¿Por qué? Porque nuestro texto está en un constante revisión y ajuste, y pasa muy frecuentemente que ajustamos en una parte, pero no nos damos cuenta que eso ya queda desvinculado con lo anterior o con lo posterior. Una recomendación es que al final den una leída completa al documento final, para verificar exactamente que haya quedado como ustedes lo están considerando. Una vez que ya hicieron todos estos pasos, habrá que subir la modalidad de trabajo al sitio disponible para los participantes, que se les hará saber posteriormente. Debo decirles que la modalidad de trabajo tiene que subirse también con la autoevaluación y con el documento que nosotros denominamos carta bajo protesta de decir verdad, que después les explicaremos cuál es. Esta propuesta que ustedes entreguen va a ser pasada a evaluación de los expertos acá en la Secretaría de Educación, y una vez revisada y valorada, ustedes tendrán la notificación de ese resultado. Siguiente, por favor.
Como les he venido comentando, se les hará entrega de diferentes documentos y materiales que les sirvan a ustedes de referencia o de apoyo para el desarrollo de su trabajo. Básicamente se tratan de 2 carpetas. Una en donde encontrarán documentos específicos documentos generales, que es lo mismo para todas las asignaturas. Esto que ya les comentaba yo, que es la normativa que rige nuestro trabajo para el desarrollo de materiales educativos, el plan y los programas de estudio y el documento de recomendaciones didácticas. También se han integrado ahí algunos documentos editados por la UNESCO que les serán de mucha utilidad para el abordaje de los temas transversales que ustedes decidan incluir en su propuesta. Esto no quiere decir que solamente se tengan que abocar a la consulta de estos materiales, sino que es un punto de partida y que ustedes podrán consultar cualquier otro que ustedes consideren conveniente. Lo que sí les recomendamos es que se acerquen a fuentes oficiales y fuentes confiables. En la siguiente carpeta que ustedes van a entregar, van a encontrar en el Google Classroom, son los documentos específicos por asignatura. Este ejemplo está aplicado para español, pero es igual para todas las asignaturas. ¿Qué vamos a encontrar en ese portafolio? Vamos a encontrar 9 diferentes documentos. El primero es la dosificación de aprendizajes esperados, que refiere a aquella modalidad que les haya sido asignado a cada uno de ustedes, con el formato que ya vimos anteriormente. La estructura específica de modalidad de trabajo es una descripción breve de en qué consiste la modalidad que ustedes deberán abordar. La bibliografía específica para la asignatura es una bibliografía básica para la asignatura, pero reitero el pedido es que ustedes puedan acercarse a diferentes fuentes que les sean de utilidad. El documento de autoevaluación, que ya lo revisamos anteriormente, la carta bajo protesta de decir verdad. Esto es un asunto meramente oficial y legal. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir con los requerimientos que marca la Ley de Derechos de Autor, que establece que ustedes deberán de entregar un documento original, inédito y que no esté comprometido con terceros, es decir, que no haya sido ya entregado algún área editorial de otra institución o de algún despacho editorial y que eso pueda crear conflictos legales. Viene la encuesta de opinión. Esta encuesta de opinión nosotros la estamos elaborando porque, como es conocido por ustedes, estamos entrando a un nuevo proceso para el rediseño de los materiales educativos, ¿sí? Tradicionalmente los materiales se venían haciendo de manera institucional, la secretaría los elaboraba y los ponía a disposición de maestros y alumnos y padres de familia. Ahora la idea es que ustedes participen en este proceso, elaboren sus propuestas y las entreguen para que éstas sean incorporadas a la nueva propuesta editorial de los libros de. Es muy importante que ustedes nos ofrezcan sus opiniones y comentarios en afán de mejorar este proceso, de cambiar lo que tengamos que ajustar de acuerdo al trabajo que se haya realizado y que esto permita que en siguientes procesos todo vaya mucho mejor y aporte a la calidad de los materiales. Tenemos también un ejemplo que es la guía de imágenes, como aquí lo dice, ejemplo de descripción para que ustedes lo retomen y ahí ustedes hagan la descripción de las imágenes que están considerando tengan que incorporarse en su propuesta. Hay un ejemplo de texto plano también para que ustedes también lo retomen si fuera el caso y el esquema de cálculo tipográfico que fue el que vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Aquí está la siguiente pregunta para final del tema. Es un tema para reflexionar. La recomendación es que ustedes puedan copiar la pregunta,
¿sí? Y en este momento que tienen la información fresca, hacer apuntes muy concretos sobre este aspecto que se les está planteando. ¿Cuál es el objetivo y la función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo? Y entraríamos de lleno al siguiente tema y está con ustedes el maestro César. Muy bien, espero que mi internet no me juegue rudo, pero bueno, estamos en el tema 3, las imágenes. Trataré de ser muy breve para no ocupar mucho tiempo. Bien, ¿qué criterios hay que considerar para el manejo de imágenes? Bueno, uno de ellos dice apoyar el desarrollo del contenido y ser apropiadas a nivel y grado educativo. 2, considerar la pertinencia, el propósito y la calidad adecuada, tanto en términos pedagógicos como de contenido. 3, ser incluyentes y que consideren la equidad de género, sin sesgos discriminatorios por cuestiones de etnia, condición socioeconómica u orientación religiosa o política. La pertinencia que les decía anteriormente. 4, presentar imágenes que sean herramientas lúdicas y atractivas, que incentiven el interés del estudiante por conocer, indagar y profundizar en los contenidos, rompiendo con el esquema de la imagen decorativa y descontextualizada. En palabras llanas y simples, una imagen que apoye el contenido, que complemente, que no sea una ilustración decorativa. Lo de la calidad, insisto, eso ya no está de su lado, simplemente ustedes hacen la sugerencia de qué tipo de imagen quieren, pero sí revisando estos 4 puntos, consideren que aporte, que complemente, que no sea meramente ilustrativa y que sea una herramienta lúdica y atractiva, una detonante para el contenido que ustedes estén desarrollando. Cambio lámina. Para esto es necesario considerar que las imágenes que deben de tener o de poseer, que aporten significados que apoyen la comprensión del concepto, tema, ilustrar cuál se vincula con el tipo de imagen. Es decir, no todo puede, hay algún tema que se ejemplifica mejor con una fotografía, con un tema, con una gráfica o una infografía. Eso ya dependerá del contenido que ustedes estén abordando. Debe de pensarse dentro de la planeación de las actividades. Es decir, para que guíen la lectura e interpretación del mensaje desde el bagaje cultural e interés de los estudiantes. Un tercero, que al reproducir imágenes deben ser nítidas, claras, equilibradas y agradables en su composición, además de presentar un adecuado contraste entre sus elementos. Es muy similar a lo que les mencionaba anteriormente, pero que sí tenga esta claridad cuando ustedes describan qué es lo que necesitan para complementar o para reforzar el contenido que estén trabajando. Finalmente dice, se elijan adecuadamente, ya sea por su carácter monosémico o polisémico, de forma que estén al servicio de la estrategia didáctica y el propósito educativo. Para ello aquí tenemos algunos ejemplos sobre este último punto. Espero ya puedan ver la imagen. Ahí tenemos 3 ejemplos de los errores que hay que evitar, que sea meramente decorativa. Si es decorativa, se cumple con o estamos generando un despropósito de lo que se pretende abordar o complementar en el contenido que se esté desarrollando. Evitemos eso.
Otra ser que esta ilustración, esta imagen que uno sugiera, que no sea muy literal de lo que está representando el contenido. Insisto, que esta imagen, mapa, gráfica, sea un complemento de la información que se esté desarrollando. Tratar de evitar, en la medida de lo posible, pedir una imagen que represente de manera literal lo que ya dice el texto. Una tercera, la representación de estereotipos. Importantísimos, estereotipos, sesgos, que tenga ahí, pueda causar encono o controversia. Por favor, evitemos sugerir, o de hecho hay que no tratar de colocar este tipo de imágenes. Ahí tenemos dos ejemplos que ilustran perfectamente esto. Una mujer indígena limpiando una casa. O una quinceañera morena con vestido muy color rosa pastel. Son de los ejemplos que no se deben, estos son ejemplos de los cuales ustedes no pueden sugerir en la descripción de sus imágenes. Lo mismo cualquier elemento gráfico para geografía, en este caso mapas y tablas. Bien, finalmente, describir en exceso la ilustración solicitada. Eso de repente confunde al ilustrador o a quien se encarga de vestir nuestra secuencia didáctica. Debe ser una descripción concisa, bastante precisa, de tal manera que señale los elementos principales que se quieran resaltar o que deba de contener esa imagen. Evitemos hacer descripciones excesivas que lo único que puedan generar es confusión al diseñador o al ilustrador. Otra es incurrir en despropósitos o contradicciones, dificultades para el desarrollo o gestión de las imágenes. Que es decir, que no pidamos fotografías que van a ser difíciles de conseguir. Que sean fotografías o imágenes que sean susceptibles a que éstas puedan conseguirse. Lo mismo con las gráficas. Que todo esto se ciña a un pedido que esté disponible y que sea fácil de conseguir. A veces dentro de la innovación que a lo mejor uno pudiera querer realizar, podemos hacer pedido de imágenes que sean difíciles o que no estén en un momento que dificulte poder ilustrarlo. Entonces, seamos precisos en lo que se pide y sobre todo en la viabilidad de que pueda conseguir. Para esto se les va a ustedes a incorporar en su carpeta en el Classroom una guía para la solicitud de imágenes. Este es un ejemplo de lengua materna español, pero ustedes en sus carpetas tendrán una específica para geografía. Cómo pedir un mapa, una gráfica, una infografía, una imagen, una fotografía o el elemento iconográfico que ustedes requieran. De esa manera ustedes tendrán en el apartado de descripción la manera adecuada o al menos la sugerencia de cómo hacer el pedido del elemento iconográfico que ustedes requieran para reforzar el contenido de su secuencia didáctica o proyecto. Finalmente, de acuerdo a lo que se acaba de decir, esta pregunta, reflexionar. ¿Cuáles son los criterios que orientan la solicitud de imágenes para los libros de texto gratuitos? Bien, entonces eso sería con respecto a las imágenes. Ahora le daré oportunidad a Carmen para que nos trate el tema 4 y podamos cerrar ya con la presentación.
Gracias, César. Bueno, este último tema es las recomendaciones de orden general. Siguiente. Si bien es cierto que ustedes están ya con su material elaborado, ya hicieron su propuesta, ya integraron las imágenes, ya respondieron a los requerimientos de uso de caracteres y de páginas por modalidad de trabajo, en fin. Es muy importante que al momento de que ustedes hagan su propuesta, consideren en el momento de establecer la actividad que si van a requerir de solicitar materiales para el desarrollo de la actividad, consideren que no afecte la economía familiar, sugiriendo materiales de bajo costo o que se encuentren al alcance de los niños y sus familias. Proponerlos en cantidades razonables para que evitar el desperdicio y el gasto innecesario. Y deben ser amigables con el medio ambiente, preferentemente requerir materiales reciclables o de reuso. Siguiente, por favor. Esta es la encuesta de opinión de las que yo le hablaba. Aquí no nos vamos a detener mucho para no consumir tiempo y dejar más tiempo para que ustedes hagan sus preguntas y al final. Es una encuesta de opinión en donde se les van a requerir datos muy concretitos que nos van a servir a nosotros para mejorar la propuesta del proceso de rediseño de materiales educativos. La siguiente, por favor. Esta carta que yo les mencionaba, que ustedes van a tener el portafolio de documentos, es una carta denominada Carta bajo protesta de decir verdad, en donde la finalidad es que ustedes manifiesten que el material didáctico diseñado que están entregando es de su autoría, obviamente, salvo aquellos elementos cuyas citas bibliográficas se consignan claramente en el material, y que además es un material que no ha sido comprometido con terceros para evitar problemas legales con alguna otra institución o despacho editorial que reclame la autoría de ese material. Siguiente, por favor. Esta sería la pregunta para reflexionar de este tema, que realmente es muy corto. Sería, ¿por qué el material didáctico diseñado corresponde a la modalidad de trabajo asignada? Debe ser una propuesta original de autoría propia. Nuevamente reitero, sería conveniente que ustedes revisen a detalle los documentos legales oficiales de la Secretaría de Educación Pública que van a tener a la mano en la carpeta y de todos aquellos que ustedes consideren conveniente. Como es el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación y la Ley General de Derechos de Autor. Hay muchos otros más documentos que ustedes desde su punto de vista pueden retomar. Únicamente les recomiendo nuevamente los visualicen en portales oficiales, ¿sí? O de reconocido prestigio. ¿Por qué? Porque de repente ahorita sucede que encontramos muchos documentos que son elaborados a propuesta de particulares y que de repente pueden desvirtuar el propósito fundamental del documento. Con esta pregunta y esta reflexión terminaríamos la presentación y si no tienen ningún inconveniente pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿César? Sí, de acuerdo, Carmen. Dejaré de presentar. Listo. Si alguno de ustedes, maestros, más allá de las preguntas que han ido manifestando en el chat, tiene alguna pregunta o alguna inquietud que quieran manifestar, yo creo que es el momento propicio y pueden hacerlo ahora. Carmen, yo tengo dos antes de que inicien los maestros. Adelante. Que quedaron ahí en el chat. Me preguntan que por qué en 4º grado no hay un cuaderno de trabajo o un cuaderno de aprendizaje. Por el momento no está contemplado. Esto ya es prácticamente un diseño curricular, no está ahí y al menos dentro de 4º grado. Desconozco si en algún futuro se va a incorporar. De momento es para 6º grado. Digo, sería más que oportuno y conveniente que tuviera 4º, pero de momento no. Para 4º grado no hay cuaderno de aprendizaje. La segunda, me dicen
que la geografía que se maneja en cuarto grado sí es más sobre geografía física. No, de acuerdo al plan y programa 2017, se manejan o se abordan contenidos tanto de aspecto social y natural. Entonces, una geografía física como tal no viene en cuarto grado, ni siquiera en las siguientes de quinto y sexto. Es un híbrido de estos dos elementos, como mencionamos, como componentes del espacio geográfico, están los 5 elementos referidos. Lo único que cambia de un grado a otro es la escala de análisis. En cuarto grado México, en quinto grado el continente americano y en sexto grado el mundo. Pero no es una geografía física. Eso es todo, Carmen, al menos de las que yo tenía aquí. Sí, también yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que están mencionando los profesores sobre el documento de aprendizajes clave, que básicamente es el plan y los programas de estudio. Debo comentarles que como parte de la normativa para la Dirección General de Materiales Educativos, sí tenemos perfectamente establecido que al momento de desarrollar los materiales educativos, llámese libros de texto, cuadernos de trabajo, o cualquier otro tipo de material, el desarrollo del contenido de estos tiene que estar basado en el plan y programas de estudio vigente, es decir, aquellos que de manera oficial hayan sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y en este momento, el documento de aprendizajes clave es el que rige esta norma. Por eso es que nos estamos basando en este documento. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? O si ustedes lo creen conveniente, pues podríamos cerrar No, yo estoy pidiendo la palabra. Sí, adelante, maestra. Bueno, un comentario y una pregunta que me hace ruido. El comentario en torno a que se maneje geografía pues integral, tal cual es. O sea, qué bueno que no se divorcie, digamos, el medio físico del factor humano. O sea, qué bueno que sigamos y que aquí se tenga el propósito de que se maneje la geografía tal cual es, o sea, el conocimiento del espacio geográfico, pues ahora sí que desde el punto de vista del ser humano que lo habita. Entonces, si nos dedicáramos solamente a enfatizar la parte física, a lo mejor estaríamos abordando directamente pues a algunas de las áreas que se vinculan a ella, que es la geología, la hidrología, topografía, en fin. Pero qué bueno que se insista en manejar esta integralidad, ¿no? Entonces, ese por un lado es ese comentario. Y por otro lado, sí me hace mucho ruido el que no se maneje un cuaderno de trabajo. O sea, ya nos dijeron que por el momento no, pero sí quiero insistir en esa posibilidad y que ustedes se lleven eso, ¿no? Que se lleven esa inquietud, si no para este momento, ojalá y a la brevedad posible, porque termina siendo una guía para los chicos. Muchos maestros no integran o no integramos actividades por tiempo, pero el cuaderno de trabajo puede ayudarnos. Y a los chicos les puede ayudar también a visualizar y ejercitar ese conocimiento geográfico que ha quedado tan débil a lo largo de la vida de la geografía misma. O sea, la geografía le han quitado espacios, ha luchado por espaciarse. Qué bueno que hoy se vea más desde la fase inicial. Entonces, sí, esa inquietud del cuaderno de trabajo en los distintos niveles, no que se esperen hasta sexto. Sí, maestra, nada más le comento, el trabajo para la propuesta de qué tipo de materiales y cuántos materiales se van a desarrollar por ciclo escolar es una situación bastante compleja. Sí. Ahorita por tiempos, ustedes deben de saber que para elaborar el cuaderno de actividades necesariamente se debe de contar ya con el libro de texto terminado.
Entonces, si tenemos tan poco tiempo para elaborar el libro de texto, no daría el tiempo para elaborar el cuaderno de actividades. Seguramente este de sexto va a estar, los tiempos van a estar muy apretados para trabajarlo. Entonces, entiendo que los directores lo que quisieron era hacer un ejercicio que les permitiera conocer cómo va el proceso, en dónde pueden ajustar los tiempos y demás para sacarlos en tiempo y forma. Estos dos materiales de cuarto y quinto es seguro que van a salir, pero yo creo que van a ser para el siguiente ciclo escolar sin duda. Muy bien. Pues muchas gracias, eso es todo, y nada más insistir en esa inquietud y que ojalá y se tome en cuenta en corto plazo. Claro que sí, maestra, tomamos su aportación, gracias. A ustedes.